Hechos en el capítulo 2, ya hemos analizado cómo el Señor ha escogido a Matías para que sea el 12º apóstol. Pero aquí nosotros tenemos que va a venir el Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido. Aquí vemos que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes en un mismo lugar. Pentecostés, escúcheme esto, Pentecostés significa 50. 50 días después de la Pascua, eso es lo que significa. 50 días después de la Pascua judía. Acuérdense que el Señor había celebrado la Pascua con sus discípulos antes de ser crucificado. Así que este lugar donde ellos están reunidos probablemente fue el lugar donde Jesús tomó la Pascua con ellos, con sus discípulos. Y ellos han regresado a este mismo lugar, están todos juntos, están unánimes. Se nos ha dicho también en Hechos 1 de que son 120. Versículo 15 dice: por este tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y se nos dice que vino un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Nosotros conocemos bien esos vientos impetuosos, esas ráfagas de viento. Un viento huracanado que llega a la casa. Y acuérdense, la casa no tenían ventanas de huracán en aquel entonces, ¿no? Estaban sentados, estaban orando seguro del Señor. Pero dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Siempre la presencia de Dios está relacionada con el fuego. ¿Usted sabe? Fuego fue lo que apareció en el monte Sinaí. Había una columna de humo y fuego cuando Israel estaba en el desierto. Fuego es lo que sale del tabernáculo para consumir a unos rebeldes ahí en la época de Moisés. Siempre el fuego tiene que ver con Dios. Y por cierto, se dice que Dios es fuego consumidor. Eso nos dice el libro de Hebreos. Dios es fuego consumidor. Así que sabe una cosa, yo creo que la mención del fuego, escúcheme, tiene un doble cumplimiento. Porque ciertamente es un símbolo de la presencia de Dios, un símbolo de, si se quiere, del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo está marcando también algo que va a venir, y es el juicio de Dios, un juicio de fuego para los incrédulos. Para los creyentes el Espíritu Santo, para los creyentes la promesa del reino, para los creyentes la predicación del Evangelio. Al incrédulo lo va a sacar, lo va a echar al fuego. Dios es fuego consumidor. Y dice que se le aparecen esas lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice ahí, a hablar en otras lenguas. Cuando la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo, escúcheme esto, la palabra habla de que ellos estaban controlados por el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sabemos eso? Porque se nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y cuando él abre la boca antes de que lo apedrearan, el asunto es que lo que sale de la boca de Esteban son versículos de la Biblia. Lleno del Espíritu Santo es ser lleno de cosas, de la palabra. El Espíritu Santo controla a una persona y entonces comienza a hablar cosas de la palabra de Dios. Controlado por la palabra. Pero dice, comenzaron a hablar en lenguas. La palabra lenguas ahí no es la palabra que se usa en 1 Corintios. O sea, no tiene nada que ver con un balbuceo o un lenguaje estático como se usa, por ejemplo, en el culto al Kundalini, se llama, en India, ¿no? Usted sabe que hay personas que hablan en idiomas, en lenguajes estáticos, pero esto no es lo que está pasando aquí. Porque la palabra que se está usando aquí es la palabra para idiomas. Son idiomas los que se están hablando. O sea, lo que pasa, escúcheme esto, esto es una señal que Dios está haciendo sobre la iglesia. Y esa señal tiene diferentes implicaciones. Una de esas es que la palabra de Dios iba a ser esparcida a las naciones. Por eso ellos están hablando la palabra de Dios, pero en diferentes idiomas. Hay una antigua tradición que dice que cuando fue
la dada de la ley en el monte Sinaí, que justamente se celebra en el día de Pentecostés. Acuérdense que son judíos. Ellos están celebrando la fiesta de Shavuot, es la fiesta de las semanas de la cual nos habla el libro de Levítico. En esa fiesta se da la ley, la dada de la ley en el monte Sinaí. Cuando usted va a Éxodo, hay fuego encima de la montaña, hay viento, hay tormenta, hay un estruendo, ¿me entienden? Y lo que dicen los rabinos es que el Señor habló por medio de los truenos en los 70 idiomas de la tierra. O sea, como que esos 70 es un número simbólico de todos los idiomas de la tierra. Y es como que Él proclamó en los 70 idiomas de la tierra, diciéndole a las naciones: ¿quién quiere abrazar mi ley? Y entonces dicen los rabinos que solamente Israel dijo: nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Nosotros no creemos que esto sea necesariamente inspirado, puede ser sencillamente una tradición entre el pueblo judío, pero lo que sí es cierto es que aquí están hablando los discípulos en idiomas diferentes de las naciones. Y lo que antes sencillamente era para Israel, ahora sucede que va a ser ¿para quién? Para todas las naciones. Y por cierto, quiero decirle, Pentecostés, Shavuot, era una fiesta que se conocía como Shalosh Regalim. Shalosh Regalim era que la Biblia hablaba que 3 veces en el año el pueblo judío tenía que subir a adorar delante de Dios. Esas 3 veces eran la Pascua judía, Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua judía, y luego la fiesta de los tabernáculos. Por cierto, mira algo que pasaba, y eso explica la cantidad de gente que vive en Jerusalén. Lo vamos a ver, porque gente se va a comenzar a recibir el Evangelio. Pero lo que pasaba era que, mire, muchos venían de muchas naciones para obedecer la ley. Ellos han venido a celebrar la fiesta, y algunos se quedaban justamente viviendo en Jerusalén por todos esos días. Hay gente que ha venido de otras naciones a celebrar esta fiesta de la Pascua, se han quedado 50 días, bueno, ellos están viviendo en Jerusalén. Esta gente que ha venido de otros lugares hablan otros idiomas. ¿Cómo van a saber que Dios está haciendo algo nuevo? ¿Sabe cómo? Si unos pescadores, ¿no?, comienzan a hablar la palabra de Dios en el idioma de ellos. Y eso es lo que pasa aquí, versículo 4. Si todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, es lo que dice el griego, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y nota lo que dice, que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes, se da cuenta, de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Ahí está, vean el significado de lo que era la lengua. No es que ellos estaban hablando un lenguaje extático, ellos estaban hablando un idioma que las personas que venían de ese lugar les podían entender. Dios los ha capacitado para proclamar la palabra de Dios en un idioma que ellos no han aprendido y que es, si se quiere, desconocido para ellos. De hecho, el versículo 7 añade un detalle, dice: estaban asombrados, se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ellos los están escuchando a estos galileos, a estos pescadores, hablando en nuestros idiomas. Versículo 8 lo reafirma, dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Escúcheme, entonces, ¿qué eran las lenguas en este contexto? Idiomas. Eran idiomas en los que estas personas que estaban visitando Jerusalén habían nacido. Y se nos va a decir ahí cuáles eran esas naciones: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, África, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Por cierto, nota lo que dice ahí, viajeros de Roma, dice tanto judíos como prosélitos, y aquí la Nueva Biblia Hispana nos explica, dice que eran gentiles convertidos al judaísmo. Un prosélito era alguien que adoraba al Dios de Israel. ¿Se acuerda de Cornelio? ¿Se acuerda que leímos de Cornelio? Cornelio era un prosélito, porque él adoraba al Dios de Israel, pero no era judío. Sin embargo, él todavía escuchaba lo que se decía de la Torah, él participaba de las fiestas judías, pero no se había convertido al judaísmo, sencillamente estaba buscando cómo convertirse al judaísmo.
amaba al Dios de Israel. Serán gentiles simpatizantes al judaísmo. Pero el versículo 11 dice cretenses y árabes. O sea que se habló hasta en árabe también ahí. Los oímos hablar en nuestros propios, ¿qué cosa? ¿Qué eran? Idiomas. No eran un lenguaje estático. Hay personas que dicen, no, es que tenemos que regresar a Pentecostés. Como queriendo justificar el hablar en un lenguaje estático. Pero primero que eso no se puede hacer. Porque Pentecostés no habla de una denominación. Escúcheme, no habla de una denominación. Habla de una fiesta particular, que es la fiesta de Shavuot. Y en esa fiesta fue cuando Dios elige traer el Espíritu Santo. O sea, hay un solo Shavuot, es lo que quiero decirle. O vamos a decir así, es el Shavuot de los Shavuots. Entonces vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Vean el versículo 4. Dice ahí, Dios está hablándole a Israel y ahora les va a decir lo siguiente. Vean lo que dice. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán y las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, era la Pascua del Señor. Sobre la primera fiesta, ¿qué cosa? La Pascua. Quiero que noten por favor el versículo 15. Dice ahí, contarán desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de ofrenda mecida, y contarán 7 semanas completas. Versículo 16, ¿contarán cuántos días? ¿Cuántos días? 50 días. Hasta el día siguiente, al día séptimo de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Mire, la fiesta de Pentecostés era una fiesta de 50, porque penta significa qué cosa. 50 días después de la Pascua, el pueblo tenía que traer una ofrenda delante del Señor que representaba una cosecha. ¿Saben lo que está pasando en el libro de Hechos? Va a haber una cosecha de almas, es lo que significa. El Espíritu de Dios ha venido, así como llegó en el monte Sinaí, ¿no? La ley que vino en el monte Sinaí ahora va a ser puesta en los corazones de los creyentes. Así como se dio la palabra de Dios en el monte Sinaí, en Pentecostés, aquí en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios proclamada. ¿Usted se da cuenta? ¿Ve las similitudes que hay? Pentecostés no es algo que usted tiene que hacer todas las semanas. ¿Entiende? Es algo que ya pasó, es algo que ocurrió, es algo que marca algo y es el comienzo de algo nuevo que Dios estaba haciendo. El Espíritu había venido a morar, el Espíritu le había dado a los creyentes la capacidad para hablar a otras naciones o a todas las naciones el mensaje del Evangelio con poder y con una habilidad, con una fuerza de poder proclamarlo de una manera firme. ¿Usted se da cuenta? ¿Ustedes tienen esa habilidad hoy día o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por medio del Espíritu Santo, ¿usted tiene la habilidad de entender la palabra de Dios, proclamarla a todas las naciones, sí o no? Usted tiene esa capacidad. No tiene que buscar otro Pentecostés, ya el Pentecostés ocurrió, ya llegó el Espíritu Santo. Cuando Cristo muere, Él resucita, Él va, se sienta a la diestra del Padre. Lo primero que Él hace es derrama el Espíritu Santo, eso es lo que estamos viendo aquí, para que el pueblo pueda comenzar a venir y predicar el Evangelio. Y quiero decir una cosa, Juan el Bautista nos dijo que este iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, ¿se acuerdan? La primera parte se cumplió. Jesús ha bautizado a los primeros creyentes con el Espíritu Santo, ¿me entienden? Y de ahí el resto hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. Cuando creemos tenemos esa habilidad del Espíritu Santo en nosotros de poder proclamar la palabra de Dios con valor. Pero lo que sigue es hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo venga va a haber ¿qué cosa? Fuego. Esto es lo que dijo Juan el Bautista: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió? Sí. Pero dice algo más, dice, ¿y con qué cosa? Con fuego. Y ahora va a explicar lo que es el fuego. Versículo 2.
El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. El bieldo era como un trinche. Por cierto, lo que hacían era que ese bieldo, los que saben de agricultura saben esto, pero cuando el trigo tiene como una pajilla, ¿no? Y lo que hace es que ese bieldo, ese trinche, avienta el trigo al aire y es como que el viento separa la pajilla del trigo y el trigo cae a un lado y la pajilla cae al otro. Así que se van a armar dos montones, uno de trigo y de esa pajilla, ¿no? Pues mira lo que va a pasar. Dice que él va a recoger al trigo en su granero. El trigo son los creyentes. Esos son los bautizados con el Espíritu Santo. Su granero es el reino celestial. ¿Sí? Pero quemará la paja en fuego que, ¿qué cosa? No se apaga. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés. Pero el fuego está por venir. Capítulo 1, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses, hablando a los creyentes, dice: pero ¿qué les dé alivio a ustedes que son afligidos? Los creyentes son afligidos. Y también nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado en el cielo con sus poderosos ángeles en llama de ¿qué cosa? ¿En qué viene? Con fuego. Ya el creyente fue bautizado con el Espíritu Santo. Esos son los que van para el granero. ¿Entiendes? Ahora la que viene es que va a bautizar gente con fuego. Y dice así, dando ¿qué cosa? Castigo a los que no obedecen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado en todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Capítulo 2, versículos 2 y 13 dice: pero todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Que estos pescadores están hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas. ¿Qué es lo que significa? ¿No? Entonces algunos ahí estaban asombrados, perplejos, diciendo: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13 dice: otros se burlaban y decían: están borrachos. Mire, siempre hay dos grupos, ¿no? Ahí están los dos grupos. El uno cree, esos van a ir para el granero. Y el otro se burla y dice: no, eso no va a pasar. ¿Entiendes? Están borrachos y quieren descartar este asunto. Pero no era que estaban borrachos, usted sabe eso, ¿no? No era que estaban borrachos. Dios había comenzado algo y lo va a terminar. Aquel que comenzó la obra en vosotros, dice, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo.